gusto de verle, qué alegría de verle. Damos gracias al Señor por este día, un hermoso día en el cual usted y yo tenemos el privilegio de poder congregarnos, ¿cierto? Sabiendo que es lo que le agrada a Dios. ¿Amén? Pablo dijo, no como aquellos tienen por costumbre de no hacerlo. Por eso la importancia de poder congregarnos, porque sabemos que en la casa de Jehová, dice el salmista, allí usted y yo crecemos como la palmera. Amén. Allí usted y yo somos fortalecidos, somos bendecidos a través de la palabra de parte de Dios. En la casa de Jehová donde usted y yo crecemos y nos fortalecemos. Amén. Es ahí donde usted y yo recibimos la instrucción también de parte de Dios. Amén. Una instrucción que siempre es oportuna. Una instrucción que siempre no solo es oportuna, sino que siempre va a traer bendición y dirección a nuestra vida en todo lo que usted y yo hagamos. Más bien en estos tiempos en donde quizás no es fácil, donde hay muchas situaciones que tenemos que de alguna forma aprender cómo a convivir con ellas por causa de lo que se está gestando, por causa de lo que está sucediendo, por causa de la contingencia. Amén. Y necesitamos una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla antes de tiempo? Claro, Dios habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Amén. Por eso la importancia de que usted y yo podamos cada día abrir nuestro oído a Dios para todo lo que Dios tiene que hacer, para todo lo que Dios tiene que hablarnos. Amén. Y hoy estamos en ese tiempo, hoy día con servicios más cortos que antes, pero nos reunimos y eso trae gozo a nuestro corazón y tiene que traer alegría, contentamiento, porque tenemos todavía esa libertad de poder hacerlo. Amén, esa libertad de poder reunir el cuerpo acá, ¿cierto? Y gozarnos delante de la presencia del Señor, porque hay muchos que no lo pueden hacer. Lo anhelan, pero no pueden. Amén, y nosotros, ¿cómo no dar gracias? Porque tenemos la oportunidad de poder hacerlo, un grupo reducido de hermanos, pero podemos hacerlo. Amén, tenemos la red, está la radio, gracias a Dios, ¿cierto? Para poder también llevar el mensaje allí a aquellos hermanos que no están, que están en sus hogares, que no pueden congregarse, ya sea por número, porque no pueden o lo que sea, pero tenemos esa oportunidad también de poder hacerlo. Así quiero que cierre sus ojitos, vamos a orar a Dios, amén, para empezar compartir la palabra que Dios también puso en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Nos encomendamos delante de ti. Lo hacemos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres digno de ser honrado, que tú eres digno de ser exaltado, que tú eres digno, Dios mío, de ser glorificado. Oh Rey, venimos delante de ti con acción de gracias, Señor, reconociendo, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer, reconociendo que Cristo es la vid verdadera, Señor, somos los pámpanos, Padre, que apartado de esa vid solo nos secamos, y dice tu palabra que servimos para ser hollado y ser echado en el fuego, Señor. Oh Padre, pero en tu casa, Dios mío, en tu casa, en tu presencia, nos vivificamos, Señor, por tu palabra, recibimos vida a través de ella, recibimos dirección, Señor, recibimos fortaleza a través de ella. Dios mío, tú nos instruyes y nos capacitas cada día para poder, Dios mío, glorificarte así también a través de nuestras vidas. Sabemos, Dios mío, que el tiempo es corto, la carrera, Padre, está ya en su último tramo, en el tramo final, Señor, pareciera la meta verse, Dios mío, y queremos, Dios mío, no detenernos ahora, sino que con mayor diligencia poder correr, poder avanzar, poder llegar a esa meta donde hay una corona, dice Pablo, reservada, guardada, Señor, para cada uno de tus hijos. Padre, bendice la iglesia, bendice a cada uno de tus hijos, sus hogares, su familia, que mientras ellos están en tu presencia, Señor, oh Rey, tú estés obrando allí en sus hogares, tú estés obrando allí en su familia, tú estés obrando allí donde ellos no pueden, Dios mío. Padre, que al estar delante tuyo, a través de esa manifestación tuya, Señor, algo extraordinario ocurre en cada lugar. Oramos por los hospitales, oramos por los enfermos. Oh Padre, si hay allí algún radio encendida, Señor, oh Padre, que la presencia de tu Santo Espíritu llene aquel lugar, llene cada vida, restablezca la fuerza. Padre, traiga sanidad, corte toda atadura, Señor, allí en las cárceles. Oh Rey, tu nombre sea manifiesto, tu poder y tu presencia, Dios mío, manifiesta en aquellos lugares, Señor. Padre, y lo sobrenatural venga sobre esos lugares, sanando, libertando, poderoso Dios, levantando, curando, fortaleciendo, Señor. Oh Padre, gracias te damos, danos espíritu de sabiduría, entendimiento, de revelación para comprender lo que tú nos hablas de tu palabra, Señor. Y a través de ella, Padre, podamos, Dios mío, cada día, Señor, cada día, Dios mío, poder ser eficaces en lo que tú, Padre, has establecido para nuestra vida y a través de ella. Padre, bendice a aquellos que están en sintonía, bendice a aquellos que están en las redes sociales.
Padre, glorifícate en esta mañana, Señor. Danos palabra de sabio para hablarle al cansado, al abatido, Señor, y así tu nombre, Padre, sea glorificado en este día. Padre, recibe alabanza, adoración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento, por favor. Mire, todos nosotros decíamos en el mensaje pasado, cierto, que tenemos debilidades. Hablábamos del libro de Hebreos capítulo 11, tocábamos el verso 1 o 2 y fuimos tocando varios versículos de ese capítulo. Amén, decíamos en ese libro de Hebreos que allí hay mucha gente que tuvo muchas debilidades, que falló, que pecó, que se equivocó. Allí hay homicida, hay prostituta, hay un montón de todo. Amén, pero allí no está la mejor gente en el libro de Hebreos. Y decíamos que por qué Dios los colocó ahí, por qué aparecen en el libro de Hebreos, en el salón de la fe. Uno dice, pero ¿cómo esa gente pudo estar ahí? Y decíamos, cierto, que están ahí porque no estuvieron por su conducta, no estuvieron por lo que fue su vida, porque tuvieron fe para creerle a Dios en lo que Dios le habló. Amén, porque decíamos que la conducta no la cambia usted de la noche a la mañana, sino que es un proceso que Dios va, cierto, que Dios lleva cada día en nuestra vida, dice la Biblia, hasta que Cristo venga. Amén, pero ese proceso se lleva a cabo a través de la fe que usted tiene y la confianza que tiene en aquel que dio su vida por usted y que le trajo salvación. Amén, por eso es importante la fe, por eso esa gente está ahí. Usted se da cuenta que decíamos, cierto, que Sansón desobedeció toda su vida, pero al final pidió que Dios le restaurara la fuerza, cierto, porque muchos pensamos que decíamos que había sido su pelo, pero no era su pelo, era el pacto que tenía con Dios. Cuando él rompe el pacto con Dios, se le fueron las fuerzas, dice la Biblia que el espíritu se apartó de él. Amén, lo dejó solo, y cuando Sansón quiso la tercera vez poder librarse de los filisteos, no lo hizo. Fue humillado, perdió los ojos, usted sabe todo lo que vivió Sansón. Pero justo antes de morir le pide, ora a Dios y le pide a Dios que Dios le restaure su fuerza, ¿cierto? Y Dios le restauró su fuerza, no fue por el pelo, fue porque hizo pacto nuevo con Dios. Y dice que ahí destruyó los muros y mató más filisteos que los que había matado antes con toda su fuerza que tenía. Cierto, hablamos de una persona que fue desobediente toda su vida, pero sin embargo está allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hablábamos también de Abraham, cómo Abraham, cierto, niega a su esposa al presentarla, cierto, a un rey, cierto, negó a su esposa, la presentó como su hermana, cierto, también falla Abraham, el hombre, el padre de la fe, aquel que Dios le había dado la promesa. Hablábamos también de Rahab, una mujer prostituta. Decíamos cómo una mujer prostituta puede estar en el libro de la fe, puede estar allí en el libro de Hebreos, en el salón de la fe. ¿Cómo puede ser? Resulta que esa mujer le creyó a Dios, ¿cierto? Ocultó a 2 espías y por la fe también fue salva. O sea, y el proceso no es que haya seguido siendo prostituta, sino que ella le creyó a Dios y el poder de Dios, el espíritu y el poder de Dios la fue transformando, la fue cambiando hasta llegar a ser una mujer de bien. Amén. Decíamos entonces, ¿cierto? Decíamos que nuestras debilidades, le decía yo, cuando usted y yo las reconocemos delante de Dios, esas debilidades Dios las toma y las hace fortaleza en nosotros. Amén, fortalezas para bien. En el mundo nuestras debilidades no nos favorecen, pero en Cristo nuestras debilidades son las que Dios busca para poder mostrarse y glorificarse a través de nuestras vidas. Amén, por eso muchas veces nosotros a veces la religión juzga a la gente por su conducta. No, que ese fue tan malo, que yo no creo que haya cambiado. Pero no pasa por eso, pasa porque a lo mejor ese hombre tiene fe y si tiene fe Dios hará grandes cosas con él también. O la mujer, amén. De eso hablábamos más o menos el mensaje pasado. Todos nosotros tenemos debilidades que tenemos que saber cómo enfrentar. Porque no hay peor error que permitir que nuestras debilidades nos hagan tener una vida débil, que es diferente. Una debilidad suya no la pueden hacer tener una vida débil. Usted me puede decir, pastor, es que soy débil aquí. No, usted no es débil. Usted se deja tentar y usted cae en la tentación, que es diferente. Amén. Porque nuestras debilidades no son para vivir con ellas, son para qué cosa, para fortalecer. Fortalecer qué cosa, el poder de Dios a través de ella. Porque Dios no se fortalece, Dios no se muestra a través de gente fuerte. Acuérdense que Dios vino a los débiles, a los necesitados, al que no tenía esperanza, aquel que estaba perdido en delitos y pecados. Amén. ¿Y qué es lo que Dios busca? Tu debilidad para hacerse fuerte a través de ella. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Amén, diga el débil, no el fuerte, sino que el débil. Cuando usted es débil es porque usted reconoce que necesita de Dios. Amén, una debilidad no se trata, una debilidad es algo que ataca algún área de tu vida que usted no puede vencer. Pero como usted sabe que no la puede vencer, usted no se deja guiar o no se deja tentar por ello o no cae a través de esa debilidad. Sino que lo que hace usted, toma esa debilidad, va a la presencia del Señor y le dice, yo no puedo, pero sé que tú sí.
Amén. Yo no puedo quizás sacarla de mí, quitarla de mí, pero sé que con tu ayuda, Señor, yo lo voy a hacer. Y viene el Espíritu Santo y nos da fuerza para poder vencerla. Amén. O sea, el que vive con una debilidad, vive con ella porque le gusta caer en ella. Amén. No porque no la pueda vencer. ¿Me entiende? No porque no la pueda vencer. Una manera de pensar, usted la puede vencer. Una situación, usted la puede vencer. A lo mejor solo no, pero usted ahora ya está en Cristo. Y como está en Cristo, hay un ente que se llama Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de Dios, Dios mismo. Amén. Que le da la fuerza a usted para poder hacer lo que antes en el mundo no podía hacer. Ahora en el reino sí se puede. Amén. Ahora en el reino sí se puede. Porque si Dios nos dejó nuestras debilidades, las dejó para que nosotros podamos alcanzar fortaleza por medio de ella. Ahora Dios no permite su debilidad para que usted sea débil, sino que Dios la permite o permite su debilidad para que usted se fortalezca. Porque en nuestras debilidades hay un poder y un potencial que Dios quiere que usted y yo usemos. Amén. Hay un poder y un potencial que Dios quiere que usted y yo usemos. Cuando usted tiene una debilidad y se parece que no puedo, pero se esfuerza por poder, ¿qué es lo que sucede en usted? Descubre que puede hacer cosas que a lo mejor antes con su mentalidad no podía hacer. Siempre el ejemplo, le vuelvo a colocar el ejemplo porque me gusta mucho. No hay nadie que sabe cuánto, nadie puede saber cuánto corre hasta que no tiene un perro mañoso detrás de él. Cuando tiene un perro mañoso, oiga, Patitas, que te quiero. Claro, y usted dice, oh, no pensé que podía correr tan rápido, porque nunca lo intentó, pero ahora lo tuvo que hacer. ¿Por qué cosa? Porque había una necesidad. Había una necesidad de hacerlo, si no el perro lo mordía, lo dejaba sin un bolsillo. ¿Sí? Claro, es lo mismo. En su debilidad usted no sabe si la puede superar o no mientras usted no vaya a Dios, mientras no lo intente. El problema es que muchas veces la debilidad, nos gustan las debilidades. Somos atraídos por las debilidades y nos dejamos caer. No nos caen, no nos botan, nos dejamos caer por las debilidades. Y eso es un problema, ese es un problema del ser humano porque lo toma por costumbre, por forma de vida. Cuando usted y yo en Cristo tenemos una palabra que dice que si usted y yo vamos a Él se fortalece. Usted y yo nos fortaleceremos en esa debilidad a través del poder de Dios en nosotros. ¿Sí? Acuérdese, diga el débil, ¿por qué Dios le habla así al pueblo? Tenían asaones, tenían hoces. Y sin embargo Dios le decía, hagan de sus asaones espada y de sus hoces lanzas. Como un ejército que cultivaba. Un pueblo que cultivaba, que era agricultor, iba a salir a pelear con un ejército de guerra, un hombre de guerra, y con asaones, con hoces para cortar. Usted conoce el campo, esas cosas redondas que... Pero Dios le decía, hey, hagan de aquello, o sea, hagan de sus debilidades, escuche bien, fortaleza. Hagan de sus debilidades armas para batallar. Nosotros hacemos de nuestras debilidades costumbres. Y hay que hacer armas para vencer lo que nos vence. Porque en usted hay un poder para vencer. Usted no puede ser vencido. ¿Cómo no, pastor? La Biblia dice que el que mora en usted es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y Él nunca ha sido vencido. Por eso Pablo dice, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy más que vencedor. Se da cuenta y como usted está en Él, usted no puede ser vencido. Vivimos, enfrentamos situaciones, no nos gustan, pasamos momentos medio ingratos, sí. Sufrimos algunas cosas también porque lo tenemos que pasar. Pero usted no es vencido porque hay un poder que actúa en usted. Amén. Hablábamos de los que estaban en el libro de Hebreos. Eso fue lo que pasó con ellos. Gente imperfecta, gente con muchas debilidades. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que por la fe Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Un homicida. La Biblia dice que llegó a ser, dice la Biblia, el hombre más manso de la tierra, pero fue un homicida. Fue porfiado, por eso a los 80 años recién Dios viene a cumplir su propósito en él. O sea, costó 80 años que lo hicieron entender. Pero la fe de Moisés, ¿qué es lo que llevó? Lo llevó a ser el hombre más manso y un hombre con el cual Dios habló y le mostró su gloria. ¿Sí? Claro, hablamos de Sansón, hablamos de Rahab, hablamos de Jefta, oiga, hay tantos en la Biblia que están en el libro de la fe. Pero dice la Biblia que por su fe, por la fe. Amén. O sea, Dios no busca gente perfecta, busca gente que le crea. La perfección Él la va provocando en nosotros cada día en nuestra vida. Amén. Decíamos en Hebreos 11:2, después la fe, la certeza después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, decía, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué cosa alcanzaron buen testimonio? Diga conmigo, por la fe.
O sea, no la alcanzaron por todo lo que quisieron hacer, la alcanzaron por la fe. La fe habla de ti. La fe habla de usted. Por la fe usted alcanza buen testimonio. ¿Qué importa lo que digan de usted? ¿Qué importa lo que digan de mí? Si lo que a Dios le agrada es la fe. Lo que a Dios le agrada de usted es que usted coloque su confianza en Él, que usted deposite su confianza en Él, que usted no deje de creer en Él. Eso es lo que a Dios le agrada. La gente siempre va a hablar de todo. Pero usted y yo tenemos que estar convencidos en dónde tenemos puesta nuestra fe, nuestra confianza. Ahora, cuando leemos la lista de los antiguos, le decía yo que aparecen en este capítulo de Hebreos, podemos ver que el testimonio de ellos no fue basado en su conducta, sino que fue basado en sus obras de fe. Y eso no quiere decir que usted no cambie su conducta, no. Cuando usted tiene fe en Dios, Dios puede operar a través de usted. ¿Me entiende? Esto no es una libertad, porque se puede malinterpretar. Alguien puede decir, el pastor está llamando a ser desobediente, porfiado, rebelde. No. Cuando usted tiene fe en Dios, Dios, por esa fe, esa confianza que usted tiene en Él, Dios toma todo lo que usted es y lo empieza a cambiar, a transformar, y empieza a ser alguien diferente de usted. Conforme a lo que leemos en el capítulo de Hebreos, decía yo, veíamos que Dios no los usó porque ellos fueran fuertes. Uno puede decir lo que están en el libro de Hebreos, eran hombres, pero musculosos, pastor, hombre de guerra. No los usó porque fueran fuertes, sino que los usó porque aún siendo débiles, eran débiles. Acuérdese que una era prostituta, acuérdese que el otro mató a una persona, Abraham mintió, Jacob pillo, y seguimos sumando. ¿Sí? David adúltero. Pero no los usó por eso, los usó porque le creyeron a Dios. O sea, tú y yo tenemos miles de imperfecciones. Nos equivocamos cada día, fallamos cada día. Pero que nunca te falte la fe para creerle a Dios. Que nunca te falte la fe para creerle a Dios, porque donde quiera que esté, Dios te puede levantar y usar en favor de los tuyos. Amén. Claro, por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin fe y una... No, dice que solamente que sin fe. O sea que si no hay fe, Dios no es mucho lo que tiene que hacer. Pero donde hay fe hay un potencial. Y hay un poder, amén, que Dios puede manifestar a través de usted. Esto quiere decir que cuando ellos pudieron con su fuerza, cuando no pudieron con su fuerza, usaron la debilidad y su falta de fuerza para creerle a Dios y hacerse fuerte. ¿Por qué voy un poquito rápido para entrarlo en el mensaje a la otra parte? Porque vamos a continuar el mensaje del jueves. Cuando alguien reconoce que solo no puede, eso no es un acto de humildad, eso no solamente es un acto de humildad, sino un acto de sabiduría. ¿O no? Imagínese usted empujando un auto y no puede empujarlo. ¿Sí? Y tratando de empujarlo y pasa gente y no es capaz de hablarle a nadie que le diga, oiga, écheme una manito para ayudar a empujarlo. Eso no solo, y si usted le dice a alguien que le ayude, no es solo un acto de humildad, es un acto de sabiduría, porque usted sabe que solo no puede, ¿o no? Claro, es un acto de sabiduría más que de humildad, de sabiduría. No es que usted le diga a la gente que yo no tengo tanta fuerza como tú, no. Usted está usando sabiduría porque sabe que solo no va a poder sacar el auto de ahí. Amén. Así es cuando usted y yo nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Él no porque no podamos. Nos acercamos a Él porque reconocemos que en Él usted y yo sí podemos, y podemos lograr alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Porque no hay mejor oportunidad que poner a disposición nuestras debilidades. ¿Hay alguien con debilidades aquí? No, ninguno, pastor. No. Mejor débil con nuestra confianza en Dios que fuerte y apartado de Él. Claro. Y aún nosotros siendo débiles podamos ser usados por Dios. Jesús siendo Dios, mire, escucha, aquí ya vamos entrando al mensaje. Jesús siendo Dios se hizo hombre, y en la condición de hombre dice la Biblia que fue llevado al desierto a ser tratado en sus debilidades como humano, que como humano pudiera tener. Dice la Biblia que cuando va donde Juan, al Jordán, Juan lo bautiza. Después que lo bautiza, dice que mientras se bautizaba, cierto, dice que se abrió el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice que es llevado después por el Espíritu al desierto. La pregunta es ¿por qué el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás? ¿Por qué lo coloca en bandeja? Porque la Biblia es clara que dice que Jesús estaba en forma de hombre en la tierra. Y como estaba en forma de hombre en la tierra, habían debilidades que necesitaba vencer para ser lleno del Espíritu. Y dice que fue llevado al desierto. Y en la condición de hombre dice la Biblia que fue llevado al desierto a ser tratado en todas las debilidades que como humano pudiera tener.
las mismas tentaciones que usted y yo tenemos y enfrentamos, escúcheme bien, las mismas tentaciones que usted y yo tenemos y enfrentamos, Jesús también las tuvo y las enfrentó también. ¿Sí? Las mismas tentaciones, las mismas debilidades que usted y yo tenemos, Jesús las tuvo. Acuérdense que Él tuvo que pasar todo para que usted y yo pudiéramos vencer. Amén. Él lo vivió todo, Él lo pasó todo, lo sufrió todo. Y las mismas tentaciones también las tuvo. Acuérdense que fue al desierto y dice que allá llegó Satanás a tentarlo. 3 veces lo tentó con 3 cosas diferentes con las cuales usted y yo también somos tentados en esta tierra. Amén, 3 tentaciones, las mismas tentaciones que usted y yo tenemos y enfrentamos, Jesús también las tuvo y las enfrentó también. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. Vamos de lleno al mensaje. Esta es la continuación del mensaje del jueves. Lucas capítulo 4, verso 1 al 13, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Cualquiera puede decir, no, no, ¿qué va a necesitar? Está lleno, no, está listo ya. Siendo Jesús mismo, pero estaba en condición de hombre. Y dice la Biblia que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. Mire, lleno del Espíritu y era tentado por el diablo. Imagínense usted y yo de repente vacío del Espíritu y usted cree que el diablo no nos va a tentar. O sea, son cosas que vamos a tener que vivir y enfrentar cada día como las enfrentó Jesús. Allí está nuestro manual de vida, nuestra dirección. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo les dijo, aquí está la primera respuesta de Jesús. Aquí está la primera parte donde Jesús muestra su debilidad. Porque no le dice, ¿qué me vienes a tentar a mí? ¿No sabes con quién soy yo? No le dice así, no le dice, ¿no sabes que te están metiendo conmigo? No, mire escuche lo que le dice. Le dice en el verso 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, le dijo. Le dijo, escrito está, no le dijo nada nuevo, le dijo lo que ya era. Lo que ya estaba establecido por Dios. Le dice, y Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén, no solo de lo natural usted y yo vivimos, sino que necesitamos usted y yo cada día estar oyendo lo que Dios necesita que usted y yo oigamos. Amén, para poder nosotros fortalecernos y poder vencer la tentación, poder fortalecernos en las debilidades. ¿Cuáles son esas? Las cuales donde usted no puede vencer solo. ¿Cómo estaba Jesús? 40 días ayunando. Mire, fue lleno del Espíritu, pero llevaba 40 días. ¿Cómo estaba? Débil. Naturalmente débil, espiritualmente fortalecido. Estaba en ayuno. 40 días ayuno, orando en el desierto, solo apartado, pero su cuerpo, ¿cómo estaba? Débil. Su mente, ¿cómo estaba? Débil. ¿Y qué hizo Jesús? No se fortaleció en lo que él conocía, o sea, en lo que él podía hacer, se fortaleció en Dios. Escrito está, le dijo, o sea, allá, no, le dice a Satanás. Aquí hay algo establecido por Dios, le dice, que tú no puedes cambiar. Le dice Jesús respondiendo, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mentiroso. Si tú postrado, le dice, me adorares, todos serán tuyos. ¿Sí? Mire todo lo que le ofrece. Y después le dice, si tú te inclinas y me adoras. Verso 8, respondiendo Jesús, la segunda respuesta de Jesús, su segunda debilidad que muestra, o en la segunda debilidad donde es atacado, Jesús se vuelve a fortalecer en Dios. Su debilidad la vuelve a colocar en Dios, su confianza la vuelve a colocar en lo establecido por Dios, le digo. Sí, para poder responder a lo que Satanás le dice y le ofrece, a la tentación que Satanás trae a su vida. Amén. Y vea cómo Jesús se fortalece porque Satanás no lo vuelve a atacar ahí nuevamente. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Se da cuenta que en ningún momento habla él a modo personal? Sino que siempre está recurriendo a Dios. Siempre está recurriendo a lo que Dios estableció para poder vencer.
O sea, literalmente está reconociendo que él es débil ahí. Sabía que en esa área él no, sabía que en ese momento a lo mejor él no podía vencer si no recurría a Dios. Porque no le dice a Satanás, hey, cuidado que te estás metiendo conmigo. No le dice, mira, cuidado que yo vengo de arriba también. Sino que le cita lo que ya está establecido por Dios. ¿Para qué cosa? Para él fortalecerse y vencer la tentación y no caer en ella. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, la tercera tentación, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, le dice. Ahora mire lo que hace Satanás. Mire si no es astuto, vuelve a tomar, como no pudo las dos veces anteriores a través de la debilidad de Jesús, lo tienta. Lo tienta con una tentación más fuerte, donde lo trata de sacar a través de lo que Jesús también le hablaba. Porque Satanás conoce. Porque conoce, sabe cuál es tu debilidad y sabe cuáles son tus fortalezas. Le dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ahora va a su fortaleza, no a su debilidad, mire. Y le dice, si eres hijo de Dios, fue a su fortaleza. Le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Verso siguiente, verso 10, porque escrito está, le dice, aquí está hablando Satanás, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Verso 11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Verso 12. Respondiendo Jesús a esta tentación, cierto que ya no fue a su debilidad, como vio que no pudo entrar ahí, fue a su fortaleza. Por eso que la importancia de que en tus debilidades tú vayas a Dios y en tus fortalezas también, para que ya no sean tuyas, sean las de Dios operando a través de ti. El tema es que cuando nosotros somos débiles vamos a Dios, pero cuando nos sentimos fuertes nos vamos. Y Satanás nos ataca cuando estamos bien y cuando estamos mal. Satanás viene a sacarnos cuando tú estás bien y cuando tú estás mal. Él no viene solo cuando te pilla débil, te pilla mal. Él viene cuando te pilla mejor. Claro, cuando te pilla mejor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está mejor está confiado, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, le dijo. Ya como el otro usó la palabra, como el otro fue a la fortaleza de él, dijo, Jesús dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, le dijo, ya te dije ya, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 13, y aquí centro el mensaje. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él por un tiempo. O sea, la tentación no dura siempre. ¿Se puede vencer o no? Se puede vencer. Dice que cuando hubo acabado toda tentación, cuando ya no tuvo con qué, cuando Jesús soportó, cuando Jesús respondió conforme a lo que Dios estableció, cuando Jesús reconoció que no era él, sino que en su debilidad se fortaleció en Dios, se fortaleció en la palabra. Por eso le dice escrito está, se fortaleció en Dios, se fortaleció en la palabra. Satanás se tuvo que ir. La Biblia dice que antes que la unción y el poder se manifestara en él, escúcheme bien, Jesús primero fue llevado al desierto para que fuesen tratadas todas las debilidades que en la condición de hombre él pudiera tener. Jesús quizás Jesús quizás tuvo las mismas tentaciones que usted y yo tenemos, pero dice la Biblia que él no pecó. Que él no pecó, sino que siendo llevado al desierto, él pudo vencer todo tipo de tentaciones. Porque si hay algo que Dios necesita de usted y necesita de mí, son nuestras debilidades para poder usarnos. 40 días Jesús en el desierto, 40 días su carne, imagínese cómo estaba, 40 días de ayuno. Imagínese solo en el desierto y va Satanás y lo va a tentar con lo que él necesita. Lo va a tentar primeramente, mire, con lo que él necesita y va a través de sus debilidades. ¿Cuántas veces usted y yo necesitamos algo y Satanás nos tienta ahí y nos saca de lo que Dios estableció? ¿Y sabe por qué nos saca? Porque usted necesita aquello que le ofrece Satanás. Porque fue en el desierto que Jesús enfrentó a la tentación, fue en el desierto que Jesús enfrentó el hambre y enfrentó las ofertas que el diablo le estaba haciendo.
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice la Biblia, se apartó de él por un tiempo. Y esto que leemos aquí es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empieza a fortalecer sus debilidades, el diablo se empieza a apartar de usted. Cuando usted empieza a fortalecer esas debilidades, el diablo se empieza a ir de su vida. Hay áreas en nuestras vidas que están débiles. El problema es que nosotros no llevamos esas áreas débiles delante de la presencia del Señor. Hay áreas, yo decía, tocaba un ejemplo el otro día y decía, hay matrimonios que tienen debilidades, pero no recapacitan, no se dan cuenta y son tentados al enemigo a tratar de solucionar esas diferencias, ¿sí? O esas situaciones que enfrentan, son tentados a tratarlas ellos y nunca las llevan a Dios. Y mientras no la lleven a Dios, Satanás se apodera de esas áreas y viene una vez y viene otra vez, porque sabe que ahí a usted lo puede usar. Áreas de nuestras vidas que nosotros no reconocemos que están mal, cuando debemos reconocerlas delante de Dios como debilidades. ¿Por qué debilidades? Porque no estarían mal si usted las pudiera solucionar. Esas áreas no estarían mal, ya sea matrimonial, laboral, económica, familiar, con los hijos. No estarían mal si usted y yo las pudiéramos solucionar, ¿o no? Pero como no podemos, estar mal, y ahí es donde usted y yo necesitamos reconocer que necesitamos llevarlas a Dios. Porque si usted las lleva a Dios, usted está reconociendo delante de Dios que usted no puede, pero que con Él sí. Usted está reconociendo que a lo mejor lo que usted no puede solucionar o no ha solucionado por años, Dios lo puede cambiar de un momento a otro. ¿Y sabe por qué? Porque usted tuvo fe para acercarse a Dios, tuvo fe para ir a Él y creer que a través de esa debilidad el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo empoderaría a usted. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo no trabaja en tu fortaleza, trabaja en tus debilidades? Eso dice el libro de Romanos, ya vamos a ir ahí. Porque cuando usted empieza a fortalecer sus debilidades, el diablo se empieza a apartar también de usted. Porque cuando usted no es capaz de vencer sus debilidades, Satanás se acercará más a usted. ¿Sabe por qué? Porque se dará cuenta que cada vez que usted es tentado en aquello que es su debilidad, usted siempre caerá en esa área. Cuando Satanás más se acerca a nosotros, cuando sabe que él lo puede tentar en un área y usted cae en ella. Por eso hay situaciones y tentaciones que se repiten en nuestra vida, que nos parecen que no se pueden vencer. Hay cosas que usted y yo enfrentamos y decimos, no, parece que Dios como que no quiere nada aquí. Parece que esas situaciones que usted enfrenta no se pueden vencer. ¿Y sabe por qué no se pueden vencer? Porque usted y yo no la hemos llevado a Dios. No le hemos dado el lugar que corresponde a Dios en esa área. Por eso pareciera que no se puedan vencer. ¿Sabe por qué? Porque Satanás conoce que ahí hay una debilidad que usted no la quiere llevar a Dios. Y como Satanás conoce que hay una debilidad que usted y yo no queremos llevar a Dios, él dice, allí hay una puerta abierta para mí, para cuando yo quiero entrar y para cuando yo quiero salir. Y la verdad es que no son situaciones, escúcheme bien, que no se puedan vencer, sino que son situaciones que cuando usted es tentado, usted cae. Son situaciones que cuando usted es tentado, usted cae. Y cuando usted es tentado y cae, está cediendo ese espacio al diablo. Cuando usted es tentado y usted cae, usted está cediendo ese espacio al diablo para que trabaje a través de su tentación y de su debilidad. Pero no es así cuando usted reconoce que es débil en esas áreas, pero con fe para resistirla. Eso hablábamos el mensaje pasado, hombres que eran débiles en muchas áreas de su vida, pero tenían fe para creerle a Dios, para resistir aquello en lo cual ellos eran débiles. Gente con fe que tenía, gente que tenía fe para resistir lo que ellos en su debilidad natural no podían vencer. Por eso así, cuando usted se reconoce débil en esa área, pero con fe para resistir, el diablo se apartará y llegará el Espíritu Santo a su vida. ¿Sabe para qué? Para fortalecerlo en esas áreas. Llegará el Espíritu Santo a su vida para fortalecerlo en esas áreas.
Cuando reconocemos que somos débiles, estamos reconociendo también que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso Jesús dijo: lejos de mí, nada podéis hacer. Cuando reconocemos que necesitamos de Él, estamos reconociendo que necesitamos de su ayuda. Porque nadie podrá ver a Dios en su vida si primero no reconoce que lo necesita. Usted y yo no veremos a Dios en nuestra vida moverse en las áreas que son débiles si en esas áreas usted y yo no reconocemos que lo necesitamos a Él. Y esta es la clave, hermano, para alcanzar. ¿Ve? ¿Alguien dijo amén ahí? Y esta es la clave para alcanzar la victoria en medio de las debilidades. Reconocer que necesitamos de Él. Reconocer como Jesús siendo el Hijo de Dios, en forma de hombre, necesitó de lo que Dios estableció para poder hacer retroceder a Satanás. Y esta es la clave para alcanzar la victoria en medio de nuestras debilidades. Es a través de la fe. ¿Sabe por qué? Porque es la fe la que se antepone a tus debilidades. Cuando tú no puedes y llevas eso, tu debilidad a Dios, Dios dice que es un escudo delante tuyo. Y la Biblia dice que cuando vengan tentaciones, levantad, ¿qué cosa? El escudo de la fe. Por eso es importante entender esto, porque cuando tú reconoces que necesitas a Dios, la fe hace que Dios, la fe hace que se anteponga a las debilidades que el enemigo muchas veces quiere usar para destruir o dañar nuestra vida o nuestro hogar. Es la fe la que nos da la fuerza que nuestras debilidades no tienen. Es la fe la que le da la fuerza a usted y me la da a mí, que mis debilidades no tienen. Por eso es que todos en este tiempo necesitamos cultivar y fortalecer nuestra fe. ¿Para qué cosa? Para que llegue a ser una fe no solo fuerte, sino resistente. Aquí Jesús no tenía una fe solo fuerte, sino que resistente. 3 veces Satanás lo tentó y Él no cambió su postura. Él no cambió lo que Dios estableció por lo que Satanás le ofrecía o le decía. Todo esto te daré si postrado me adorare. Di a las piedras que se conviertan en pan. Y lo mismo dijo él: escrito está. Y cuando Satanás le toma lo que Jesús está hablando, después le dice: ya te he dicho. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Usted dirá: pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Son las cosas que muchas veces Satanás trae a nuestra vida y dice: no, hazlo nomás, dale nomás y no te va a pasar nada. Es como eso que usa usted muchas veces. Decimos: lo hago nomás, y total Dios conoce. Es la misma tentación. Le dice total. Le dice: ¿y cuando te pasaste? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo. Y le dijo: si eres de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán. ¿Para qué cosa? Para que no tropieces con tus pies en piedra. Respondiendo a Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, porque hay un momento, hermano, que el enemigo tiene que retroceder. Cuando hay áreas que no están bien en nuestra vida, ya sea familiar, con los hijos, con la esposa, económica, laboral. Hay momentos en que parece que nada va a resultar. Es como que todo está ahí. Si el médico dijo que te vas a morir, ya diste una sentencia de muerte. No. Si tú y yo debamos esas debilidades donde tú no puedes obrar delante de la presencia de Dios, hay un momento, si tú permaneces en fe, donde el enemigo va a tener que retroceder. Va a tener que retroceder, porque el mismo que le habló ahí hoy día mora a través del Espíritu Santo en ti. El problema es que nosotros somos más fáciles, nos gusta más caer, dejarnos caer a las debilidades. Ni siquiera ya nos llegan a nosotros y nos estamos dejando caer en ellas.
Cuando la orden es resistir en fe. Cuando la orden es no dejar entrar lo que Satanás trae, sino mantenerte firme en lo que Dios establece para tu vida. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, porque cuando te fortaleces, el diablo se aparta y Dios se acerca. Cuando te fortaleces en Dios, el diablo se aparta y Dios se acerca. Nosotros queremos que Dios se acerque, sin querer apartarnos de Satanás o de la tentación. Y Dios no puede ser tentado. Por eso necesitamos determinarnos, hermano, a decir, no, esta área está mal. Año 2021, no, yo quiero, Señor, que esta área la tomes tú en tus manos. Yo quiero rendir esta área a ti, Señor. Ya esta área no va a ser mía. Dime qué tengo que hacer. Y te aseguro que donde el enemigo no te deja fructificar, prosperar, cuando lo resistas se va a ir y Dios bendecirá esa área. Porque hay áreas que no pueden fructificar. ¿Sabe por qué? Porque somos tentados. Decimos, hoy sí tengo un buen deseo, sí quiero, pero algo nos dijo que no lo hice. Y le abrí una puerta a Satanás para que entre y salga y haga lo que él quiera en esa área de mi vida. Pero cuando lo resistes, aunque no veas nada, lo resistes por la palabra de Dios, porque eso hizo Jesús siendo el Hijo de Dios. No lo resistió por el nombre que tenía, sino que lo resistió por la palabra que Dios había establecido. Claro, y se da cuenta que no le dijo nada extraordinario, sino lo que estaba escrito. Y cuando Satanás usó lo que estaba escrito para tentarlo, le dijo, no me vengas a cuentear, le dijo. No me vengas a chamullar. Ya te dije ya. Pero nosotros queremos 10 Padre Nuestro. $20 ungimientos. Y que alguien nos sostenga para no caer en la tentación. Cuando es algo que usted tiene que llevar a Dios y Dios le va a dar la fuerza para vencer. Claro, Dios le va a dar la fuerza para vencer, porque eso hace la fe en usted, hermano. Se antepone a sus debilidades. Eso hace la fe en usted. La fe, ¿sabe para qué lo que es? Es para que usted alcance lo que naturalmente no podíamos alcanzar. Por fe en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. Por fe en Cristo usted y yo estamos acá. La fe no es un adorno que usted se pueda colgar. La fe es un poder en usted, dinamita, dunamis, para que usted pueda vencer y alcanzar las cosas que humanamente no se pueden alcanzar. Por eso no hay nada peor que tener que decirle a alguien que hay algo que está mal en su vida, porque lo primero que piensa no piensa, no, ese seguro que es el pastor. O dígame si no hay algo peor que decirle a alguien que está mal. Tú estás mal, po. No hay nada peor que decirle a alguien que hay algo que está mal y ese alguien no lo quiere excusar y siga en la misma forma de pensar. Porque sabiendo que aún está mal, sabiendo que teniendo malos resultados a través de su forma de pensar, siguen en la misma posición. Jesús, no siendo el Hijo de Dios, dijo, no, yo me tengo que sujetar a lo que está escrito, porque eso hará que Satanás huya de esta área de mi vida, huya de lo que he venido a presentar a Dios, huya de lo que yo creo de parte del Padre. Cuando no se reconocen debilidades, ¿cómo entonces las vamos a cambiar? ¿O no? Si usted no reconoce debilidades, usted seguirá siendo como es, pero no como Dios quiere que usted sea. No lo estoy reprendiendo, no se sienta mal. Yo creo que hay algo que Dios no está hablando hoy día, no está diciendo, no pasa por lo que tú eres, no pasa por lo que te digan, no pasa por cómo tú veas las cosas, pasa por lo que yo he establecido para tu vida. Por eso decía en la continuación del mensaje el otro día, porque allí había pura gente imperfecta que llegó a ser perfeccionada por Dios por medio de la fe.
Claro, pura gente imperfecta, hermano, con muchas situaciones como las tiene usted y yo cada día. Pero que la Biblia dice en el libro de Hebreos, si usted lee ese capítulo, que todos fueron perfeccionados a través de la fe. Es más, cuando no tenían fuerza, dice la Biblia que la misma Sara recibió fuerzas para dar a luz. Dice, ¿por qué cosa? Por la fe, dice que recibió fuerza. Cuando tú no tienes fuerza y le estás creyendo a Dios, tú vas a Dios y tus fuerzas son renovadas. Esa fuerza que tú no tienes para vencer, para alcanzar, para salir, para no sé, para lo que tienes que hacer, Dios te da la fuerza para que aquello, lo natural, para que lo natural quede de lado y venga lo sobrenatural a tu vida. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, le dice, al Señor tu Dios, le dice, adorarás y a Él solo servirás. Por eso hay áreas en nosotros que no prosperan. Hay áreas en nuestras vidas que no prosperan. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se aparta de ellas. Hay áreas en nuestras vidas que no pueden prosperar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no hemos querido cerrar esa puerta, sino que nos dejamos caer en la tentación, suave, como un emoticón. Yo me divierto con esas cosas en el teléfono. Todos los emoticones que me ven, si no lo tengo, lo guardo. Y después cuando hablo con alguien, no, es poco lo que hablo, puro emoticón nomás. ¿O no, Cristian? Claro. Cuando reconocemos esas áreas como áreas débiles en nuestra vida, entonces vamos a ver al diablo huir y apartarse de nuestras vidas en esas áreas. No hay forma, mire lo que le voy a decir, el ejemplo fácil y el que más golpea así, el que más molesta. No hay forma de que el área económica sea bendecida si usted y yo no somos fieles con Dios, ¿o no? ¿Lo dice la Biblia? ¿Cierto que sí? Porque mientras yo no venza, no reconozca que tengo una debilidad y la lleve delante de Dios, ¿cómo Dios va a bendecir esa área? Si no la quiero rendir a Él, quiero seguir teniendo el control yo. Es como lo mismo le decía en la parte familiar. Hoy día hay matrimonios que están destruidos, otros que se están destruyendo. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren traer esas áreas delante de la presencia del Señor. Usted y yo necesitamos reconocer primeramente que necesitamos a Dios en nuestras vidas. El hombre y la mujer necesitan a Dios en su vida. Y muchas veces, hermano, por no reconocer esas áreas se destruye. Nos damos cuenta que el diablo no solo está hurtando, está matando, ahora está destruyendo. Y seguimos nosotros con esa puerta abierta porque no queremos nosotros por la fe o en fe traer delante de la presencia del Señor esa necesidad. Y decirle al Señor, necesito una palabra de ti. Necesito algo nuevo de ti, Señor, porque lo que yo he estado hablando, lo que yo he estado haciendo no me ha funcionado. Por eso la importancia de reconocer nuestras debilidades para que así por la fe y la confianza en Dios, Él la use como fortaleza en nuestras vidas. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Esto es re bueno lo que pasa con Pablo acá. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Reconoció ese verso, ¿cierto que sí? Pablo tenía aguijones. Y Pablo se quejaba y Señor, sácame esto, Señor, ¿y por qué no me va bien en esto? ¿Y por qué me va mal en esto? ¿Y por qué no me resulta esto? Dedito arriba, un emoticón. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Escuche bien, dice. Mire, presta atención a esto. Leamos con entendimiento. Dice, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios en su vida? ¿En su fortaleza o en sus debilidades? Dice, Pablo le dice, le habla y se queja con Dios. Y Dios le dice, le habla y le dice, bástate mi gracia. Y dice, bástate lo que ya he hecho contigo. Date cuenta lo que lo que yo he hecho contigo, le dice. Y le dice, porque mi poder, le dice, no se perfecciona cuando te lo pasas quejando. Mi poder no se perfecciona cuando te lo pasas llorando, le dice. Sino que mi poder se perfecciona cuando tú vienes a mí y reconoces, que en mí está tu fortaleza. Le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona cuando te dejas de quejar y te das cuenta que eres débil, pero delante de mí
fuerte. Le dice, mire lo que dice Pablo. Cuando Pablo entiende eso, Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad. O sea, antes se quejaba, antes lo hacía de mala gana. Por eso Pablo aquí hay punto suspensivo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. O sea que antes lo hacía de mala gana. ¿Y sabe por qué lo hacía de mala gana? Porque tenía aguijones, pues. Tenía dolor, algo le molestaba a Pablo, algo andaba mal en un área de su vida. Y por eso le dice, cuando le dice, hey, quítame este aguijón en el verso anterior, le dice, quítame este aguijón, aparte este aguijón de mi vida. Y Dios le dice, bástate con lo que es y confórmate con lo que he hecho contigo y lo que estoy haciendo y lo que haré. Le dice, porque mi poder, le dice, mi poder no se perfecciona cuando te quejas. Le está diciendo, o sea, yo no bendigo tu vida cuando tú te quejas. No bendigo tu familia cuando no la traes a mí. No bendigo tu familia, no bendigo tu finanza, no bendigo tu trabajo. Le está hablando literalmente así. Le dice, sino que se perfecciona cuando tú reconoces que necesitas de mí en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo dice, ahora entiendo, dice. Antes me quejaba, a lo mejor lo hacía de mala gana. Le pedía a Dios enojado. Le decía, ¿por qué no haces como yo quiero? Y Pablo dice ahora, por tanto, de buena gana me gloriaré. O sea, cambia el discurso. Y esta palabra te tiene que hacer cambiar tu forma de pensar, tu forma de creer, tu forma de orarle a Dios, tu forma de hacer las cosas. Porque si antes lo hacíamos de mala gana porque el pastor lo dijo, ahora hay un argumento bíblico para hacerlo, creyendo que en esa debilidad, la que tú no podías, donde el diablo te quería hacer caer, donde el diablo te decía que no, Dios se va a glorificar y va a manifestar. Dice, y va a perfeccionar su poder a través de ti. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, Pablo dice, no, y ahora ya no va a ser en mi fortaleza. Ahora va a ser en lo que me incomoda, en lo que me molesta, en lo que no me gustaba. Ahora en eso me voy a gloriar, porque sé que Dios en eso va a perfeccionar su poder en mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, dice. ¿Para qué cosa? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, algo, el que no quería, el que se quejaba, ahora dice, no, que vengan más debilidades. Porque sé que allí Dios perfecciona su poder, y ese poder de Dios dice, reposa también ahora en mi vida. La gracia, dice, bástate mi gracia. La gracia de Dios es para nuestras debilidades. Bástate mi gracia, porque mi poder, la gracia de Dios es para nuestras debilidades. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿para qué es la debilidad? Es para que se perfeccione el poder de Dios. ¿Por qué usted es oprimido en un área? Porque Dios quiere glorificarse ahí. ¿Por qué parece que faltar en un área? Es porque Dios quiere bendecir esa área. ¿Por qué parece que el matrimonio como que no va bien? Es porque Dios algo quiere hacer en esa familia. ¿Por qué parece que con los hijos algo no va bien? Es porque hay algo que Dios quiere mostrar a través de lo que está pasando. Hay algo que Dios quiere hacer. Porque allí se perfecciona, dice, el poder de Dios. Claro, y dice Pablo, dice, por eso me voy a gloriar ahora. ¿Para qué cosa? En mis debilidades, para que ese poder de Cristo, dice, repose, se quede en mi vida. Porque el poder de Dios no se perfecciona en tu fortaleza, sino que se perfecciona en tus debilidades. Mire, 5 minutos y termino. Por eso es que en donde haya una debilidad, habrá también una obra de Dios para perfeccionar su poder, sobre su vida. Entonces, si usted entiende esto, ya su debilidad no será más un enemigo suyo. Nosotros decimos, pastores, que soy tan débil en esta área. Gloria a Dios por eso. Ya la reconoció. Ahora llévela al Señor. Y ya esa debilidad que era como enemigo suyo, que le hacía que le costara lo que usted hacía, que dificultaba que usted fuera bendecido en esa área, ahora si la lleva a Dios, como ya la reconoció, ¿sabe lo que Dios hará prosperar esa área en su vida?
Porque el poder de Cristo, el poder de Dios se perfeccionará ahí. Y no solo se perfeccionará en esa área débil, sino que reposará ahí también. No se irá. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mí, en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Pablo dice, de buena gana me gloriaré, más en mis debilidades, el apóstol Pablo está dando a entender que ya entendió. ¿Qué es lo que entendió? Que antes lo que hacía de mala gana, ahora necesita hacerlo alabando a Dios. Que lo que antes hacía porque se lo decían, ahora necesita hacer una actitud en él. Que antes lo hacía de mala gana porque no entendía que el poder de Dios se perfeccionaba en esas debilidades. Por tanto, ahora dice el apóstol Pablo que como ya entendió que de buena gana se gloriará más bien en sus debilidades, para que repose sobre él el poder de Cristo. Ahora que el apóstol Pablo entendió que Dios permitía las debilidades, dice que ahora se gloriará en ella, porque a través de ella es que va a reposar el poder de Cristo en él. Lo que antes pedía a Dios que le quitara, ahora dice que se va a gloriar en ello. Imagínense lo que usted ha estado orando para que Dios lo quite, para que Dios lo cambie, para que Dios haga algo ahí. ¿Qué tal si le digo ahora va a tener que dar gracias a Dios y alabar a Dios en medio de ello? Como que no cuadra, ¿cierto? Pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo podamos reconocer nuestras debilidades para Él mostrar su poder a través de nosotros. Es lo que le dice a Pablo. Y lo que antes para usted era un problema, ahora será una bendición. Usted dirá, no, esta es una oportunidad. Por eso cuando hay una situación, muchas veces yo a usted le digo, hermano, es una oportunidad para que Dios haga algo. Claro, porque si nos gloriamos en nuestras debilidades, le estamos dando todo honor y gloria a Él. Y Él reconoce y dice, no, este es mi hijo. Y viene porque sabe que solo no puede. Y usted sabe que cuando su hijo solo no puede, ¿qué hace usted? ¿O no? Así es Dios, Él es Padre. Él es Padre y cuando sabe que tú solo no puedes, lleva tu debilidad a Él y ahora vas a poder. Porque el reconocer nuestras debilidades delante de nuestro Dios hará que el diablo nos suelte y nuestra vida cambie. Eso hará el reconocer nuestras debilidades delante de Dios. El apóstol Pablo entendió que en el área que más problema tenía, en ese que le provocaba aguijones, esa área iba a ser la más bendecida porque sería ahí donde el poder de Dios se perfeccionaría. Por eso cuando lo entendió dijo, no, por tanto de buena gana, ahora dice, contento, con gozo, ya no lo voy a hacer de mala gana. No lo voy a hacer porque el pastor me dijo. No lo voy a hacer porque hay que hacerlo, no lo voy a hacer porque no tengo ganas, pero si no lo hago quizás ¿qué me van a decir? Sino que ahora lo voy a hacer de buena gana y voy a dar gracias a Dios y voy a glorificar a Dios porque entiendo que lo que estoy haciendo es una oportunidad para mí. Póngase de pies, por favor. Mire, parece que le va a tener que continuar otro día. Por eso el problema no son las debilidades, sino lo que hacemos con ella. El problema no es su debilidad. El problema es qué quiere hacer usted con ella. ¿Quiere caminar con ella en su voluntad? ¿O quiere reconocerla y presentársela al Señor para que el poder de Dios se perfeccione donde usted no puede hacer nada? ¿Sí? Y ese poder cambie esa área, cambie esa debilidad por una fortaleza ahora para usted. Y después el poder de Cristo, repose en esa área de su vida. Imagínese un área donde usted no puede multiplicar. Imagínese en un área donde usted no puede multiplicar. Donde usted siempre ha andado ahí a patas con las piedras. Imagínese esa área rendida a Dios y presentada a Dios. Ya no va a tener que andar a patas con las piedras como andaba Pablo antes quejándose del aguijón. Sino que usted va a entender que ahora de buena gana usted va a poder, presentar esa área a Dios y gozarse en la presencia del Señor. Porque por la fe usted va a alcanzar lo que naturalmente no podía alcanzar. Por eso la Biblia dice que ellos, los del libro de Hebreos, alcanzaron buen testimonio, no por su manera de comportarse o vestirse, sino que la Biblia dice que Dios los aceptó a ellos porque ellos confiaron en Él.
Dios los aceptó y fueron aprobados por Él, porque a pesar de las debilidades que tuvieron, ellos tuvieron fe en Dios y en su palabra. Por eso la Biblia no habla de conducta, sino de confianza y la fe que tuvieron en Dios. Y la fe y la confianza en Dios hace que tu fe pueda vencer en donde tus fuerzas te abandonan. Aquí termino. Génesis 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, escuche bien, la misma Sara, una anciana, pero dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas. ¿Qué recibió? Fuerzas. ¿Para qué cosa? Para concebir. Cuando ella no podía, era estéril. Primero, no podía, era imposible. Así como hay áreas en su vida que no han podido ser cambiadas, así estaba Sara. Había un área en su vida, no podía tener hijos. No solo era estéril, sino que era de avanzada edad, fuera del tiempo de dar a luz, dice la Biblia. Pero dice que por la fe. ¿11 te dije? Va. Se me cambió la... es 6. Por la fe también la misma Sara. ¿Sí? 6:11. 16:11. Sí, búscalo allá. Ayúdame un poquito ahí. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Sabe por qué? Mire, escuche bien. ¿Por qué pudo recibir fe para concebir? Por la fe. ¿Por qué pudo dar a luz aún fuera del tiempo de la edad? Dice, aquí se lo busco al tiro, aquí está. Hebreo 11, ¿y qué te dijo? ¿Génesis? Ay, me equivoqué. Hebreo, estamos hablando de Hebreo. Dice, ya, dale, colócale un poquito. Perdón, ya. Perdón, Cristo. Ya. Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, dice. Por la fe. Ella tenía fe, pero era estéril. O sea, tenía un área de su vida que era muerta, diga conmigo, muerta. Era estéril, estaba seca, no producía. Usted sabe que una tierra seca produce. No produce, no podía producir. Un área seca en su vida, dice, recibió fuerza para concebir. O sea, aún siendo estéril, recibió fuerza por la fe. Y dio a luz aún fuera del tiempo, dice, de la edad. O sea, cuando no se podía, se pudo. ¿Ya? Cuando era imposible, fue posible. Dice, fuera de la edad. ¿Por qué cosa? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué Jesús pudo resistir y no caer en tentación y en su debilidad ser fortalecido? Porque creyó a lo que estaba escrito también, pues. Escrito está, le dijo a Satanás. Y aquí Sara, todo lo que pasó con Sara sucedió porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta Sara es la que se había reído cuando escuchó al ángel de Dios decir que iba a tener un hijo. Se rió, dice, se burló, y además dijo, a esta edad voy a tener deleite, dijo, con mi esposo. Porque así dijo. La misma Sara, ahora por la fe. Por eso hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser prosperadas, hermano. Que necesitan tener vida, que puedan fructificar y multiplicar, porque a eso Dios nos mandó. Y para hacerlo, necesitamos hacerlo por la fe, reconociendo que somos débiles para hacerlo por nuestra fuerza. Y si usted reconoce aquello, tenemos un año 2021, no como dice la prensa que va a ser, no como dice el mundo que va a ser, sino que como Dios establece por medio de la fe. Porque cuando no se podía, diga conmigo, se pudo. Si usted lee ahí, cuando no se podía, se pudo. Cuando la tierra era seca y no producía, produjo. Cuando la matriz de aquella mujer que representa la tierra no podía producir, produjo. Amén. Produjo y dio a luz, dice, y produjo incluso fuera del tiempo que tenía que producir. O sea, si hablamos naturalmente, la tierra, si las papas salían en noviembre, diciembre, salieron en agosto también. Porque eso hace la fe. Amén.
Reciba esta palabra hoy día. No es por cómo usted y yo somos, no es por cómo vestimos, no es por los méritos que tengamos, no es por lo que conozcamos, es por la fe. Amén. Es por la fe. Claro, es por la fe. Si usted tiene fe en Dios, usted agrada a Dios, y esa fe lo va a hacer alcanzar cosas que el mundo no va a poder alcanzar. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos, vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por lo que tú nos has hablado este día. Te damos gracias, Dios mío, por la dirección que tú nos das, Señor. Este es un año, Dios mío, donde necesitamos activar. Este es un año, Señor, donde necesitamos tomar la iniciativa. Un año, Dios mío, donde necesitamos ser administradores tuyos.